leer Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice así. Ahora pues, y vamos a ir leyendo despacio porque en la lectura misma es el enfoque de esta mañana lo que quiero abarcar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El énfasis de esta mañana va a ser la palabra vida. Porque la ley del Espíritu de vida, estamos haciendo el énfasis de Dios en nosotros, que comenzamos la semana pasada a estudiar eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y agrega un contraste a la muerte, Pablo. El versículo 6 dice, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es más que meramente vida. Dice Pablo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, la paradoja de la Escritura es lo que leyó Lucas esta mañana en Efesios 2. Están muertos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque literalmente los que viven según la carne, conforme a la Escritura, están muertos. Mas vosotros no vivís según la carne, voy a volver a esto, sino según el Espíritu de Dios. Y la igualdad de la cual Pablo lleva a la vida del Espíritu de Dios es, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que la palabra mora en vosotros está relacionada con vivir. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios en la vida del creyente introduce vida. Vamos a volver a eso. Pero esto es el tema del apóstol Pablo en Romanos en cuanto a la vida. Comienza en Romanos 6 cuando dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo, bautizados en su muerte, para que andemos en vida nueva. Aquí está el tema de vida. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora quiero que noten, la semana pasada hicimos énfasis sobre la Trinidad en los próximos 3 versículos. En el versículo 9, el énfasis es sobre el Espíritu de Dios. En el versículo 10, dice así, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, ahora cambia el apóstol Pablo, va del Espíritu de Dios a Cristo. Sí, pero si Cristo está en vosotros, otra vez, presencia de Dios en el creyente, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. Ese es mi espíritu.
Pero ahora asocia la vivencia del Espíritu, no a la presencia del Espíritu de Dios, sino a la presencia de Cristo. O sea que tenemos el Espíritu morando, impartiendo vida, Cristo morando, impartiendo vida. Es importante notar estos elementos que están marcando el Espíritu de Dios a través de la pluma de inspiración de Pablo. Pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahora vamos a la tercera persona. Primera persona que menciona Pablo es el Espíritu de Dios. Segunda persona de la divinidad es Cristo. Ahora menciona la tercera persona. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso es el Padre que resucitó a Cristo de los muertos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, otra vez, vivificará. Escuchen, el Espíritu de Dios mora en vosotros, hay vida. Cristo mora en ustedes, hay vida. El Padre que está en ustedes, vivifica, hay vida. Es interesante el paralelismo de la Escritura. Que no puede estar Dios en una persona que permanece muerta. Nosotros decimos, no estoy seguro si esa persona es creyente o no, porque no hay signos vitales de vida. No se ven los signos de vida en él. Dijimos que 4 signos vitales de un creyente están mencionados en Hechos, el capítulo 2, cuando dice, número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 signos vitales de un creyente. Está creciendo, persevera en la doctrina, está teniendo comunión unos con otros, está partiendo el pan, está participando, haciendo memoria del Calvario continuamente. Es algo que está reflexionando todos los días, todo el tiempo, más aún cuando la iglesia primitiva se reunía cada día. Dice así el texto, voy a volver a leerlo, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es otro tema que no vamos a extendernos o a explayarnos hoy, pero es esta palabrita por su Espíritu. No por nosotros, sino por otro. Yo sé que eso lo vamos entendiendo y comprendiendo, pero a mí me alivia saber que la obra la hace otro y no yo. Por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos, otra vez el tema vida, conforme a la carne, y esta palabra griega aparece un montón de veces en Romanos 8, por eso empecé a remarcarla. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acá viene ese por de nuevo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, yo no puedo, él sí. Si por el Espíritu la obra de santificación es de él, no es mía, hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es el fin? Viviréis. Dios el Espíritu vive en mí para que yo tenga vida. Cristo vino a morar para que yo tenga vida. El Padre está en mí para que yo tenga vida. Esto es algo que Cristo comunicó cuando estaba hablando en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cerramos la lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a introducir este tema más adelante, pero es las marcas de un creyente. Están en el texto, pero quiero comenzar con la posesión divina, o sea, Dios en nosotros. Que comenzamos a tratar este tema la última vez que nos juntamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos. Otra vez, yo no lo remarqué, pero se lo vuelvo a remarcar. Necesario que lo tengan ahí, delante de ustedes. Por el cual clamamos. Esto es, otra vez, recibimos el espíritu de adopción, que conforme a Gálatas capítulo 4, versículo 6, es el espíritu de Cristo, que conforme a Gálatas 4:6, es el espíritu de Dios, y es a través de él que nosotros clamamos. O sea que un fruto inmediato de un creyente es que ora. Eso es fruto de la presencia del Espíritu, por el cual clamamos, por el cual rogamos, por el cual oramos. De repente nosotros dejamos de depender de nosotros mismos. El Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, déjenme volver un segundo al versículo donde puse las conexiones. Ustedes ven la flecha ahí. Puse presencia de Dios, equivale a vida. El texto para la semana que viene es: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Estaban muertos, Efesios 2, 1 al 3, y nos dio vida. La manifestación de que un creyente posee a Dios es que tiene vida. Y la pregunta es, ¿qué vida? ¿Qué vida? No la misma que venís viviendo, estando en tu ignorancia. Eso no es la vida que Dios te imparte. Entonces, la pregunta a mi corazón y a tu corazón es: cuando Dios viene a morar y en su presencia imparte vida, el Espíritu imparte vida, Cristo imparte vida, el Padre imparte vida. ¿Qué vida es? Bueno, yo lo anoté acá. Fíjense un segundo. Imparte vida. Su presencia, ahí lo tienen, trae vida. Primero trae vida de propósito. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A través de todo el Nuevo Testamento vamos a ver que las Escrituras nos remarcan la vida de propósito, ya no vana, ya no tirar al vacío, como dice Piper, no malgastes tu vida. Esto tiene que ver con una vida entregada, una vida que ha sido atraída por el Evangelio, una vida que hace un intercambio. Lo recuerdan, Cristo dijo: el que quiere salvar su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, eso es morir a lo tuyo, y seguir a mí. Eso es, ahora te doy un propósito para vivir. Pablo lo dijo de esta forma a los filipenses: para mí, dijo, para mí, el vivir es Cristo. Esa vida, él no la tenía antes. Él dijo: para mí, cuántas cosas eran para mí ganancia, yo vivía en otra cosa, vivía la persecución de lo mío, buscaba lo mío, perseguía lo mío, buscaba mi gloria, mis propósitos. Cuando conozco a Cristo, Él me imparte una vida con propósito, es la vida que pertenece ahora a vivir para Cristo, ahora vivir para Él. Y tengo cuidado con esto, no es vivir para Él, como si yo estoy tratando de hacer algo para Él. Es vivir por medio de Él. Yo ahora vivo por medio de Cristo. Lo segundo que remarco aquí es plenitud. Cristo dice eso: he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia.
Es una vida llena de plenitud. Paso a lo que dicen el catecismo de Westminster, cuando dice el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. O como Piper reformó ese mensaje y dijo, el propósito del hombre es glorificar a Dios disfrutándolo para siempre. Lo que pasa con un creyente es que cuando conoce a Cristo y esa vida es impartida, la plenitud de esa vida pasa a ser algo tan simple y básico como dos cosas. Como dijo Cristo en la tentación a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pasa a ser una vida plena en adoración, en devoción, en servicio. No necesitamos más. Cuando Dios el Espíritu viene a morar en nosotros, Dios el Hijo viene a morar en nosotros, Dios el Padre viene a morar en nosotros, su presencia nos imparte la misma vida de Dios. Scrooge lo llama así en su libro, la vida de Dios en el alma del hombre. Eso es. Pasamos a ser participantes de su naturaleza divina, de la vida que ya envuelve la divinidad. Nosotros entramos a participar de eso. Eso es Juan 17. Eso involucra los atributos divinos, algunos que son impartidos inmediatamente en esa gracia, como paz, amor, misericordia, bondad. Y esto es lo que Pedro llama la participación. Puede ser la participación de su gloria, puede ser la participación de sus sufrimientos, puede ser la participación de su gozo, puede ser la participación de su amor, pero cuando Dios viene es para que yo participe de Él. Ese es el propósito, Romanos 8, Él viene para que yo sea un participante, para que yo participe de su presencia, participo de su justicia, participo de su perdón, participo de su misericordia, participo de su amor. Es impresionante cuán extenso se pone este tema. Pero yo quiero que remarquen nomás que su presencia en el creyente equivale a vida, no la misma que venía llevando. Ese es el problema. Cuando vemos, no hay transformación, no hay cambio, no hay diferencia, siguen viviendo igual. No hay adoración, no hay coinonía, no quieren congregar, no les importa congregar. Yo les dije ya en mis enseñanzas cuando era joven, años atrás, yo arrastraba a la iglesia a personas. Yo buscaba que ellos tomen una decisión por Cristo. Yo era un fuerte decisionista, pero yo los arrastraba y yo veía que no tenían ni interés en la lectura, ni interés en la oración, ni interés en congregar. Y yo decía, ¿qué pasa? Si ellos oraron, si ellos hicieron la oración de fe, si al menos dan algunas evidencias externas de que conocen a Cristo. No hay que forzar, hermanos, no hay que forzar esas cosas. Ahora, déjenme llevarle los primeros pensamientos de los cuales quiero desarrollar. Y el tema que quiero abarcar es, a través de las Escrituras, lo que Pablo establece en Romanos. En Romanos capítulo 8, en esta pequeña frase, en nosotros, está mencionado en Romanos solamente 3 veces. ¿Y saben dónde está? Romanos 8:9, Romanos 8:10, Romanos 8:11. ¿Y saben cómo están ordenados así? Romanos 8:9, en nosotros el Espíritu. Romanos 8:10, en nosotros Cristo. Romanos 8:11, en nosotros el Padre. El énfasis es en nosotros. Ahora escuchen, venimos tratando ese tema. En la ley del Antiguo Testamento, Dios vino a morar con su pueblo, estaba entre su pueblo. En Cristo, Dios habitó con su pueblo y en la iglesia Dios habita en su pueblo.
de vuelta. En la ley Dios estaba entre su pueblo. En Cristo estaba con su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en la iglesia está en su pueblo, está dentro. En la ley estaba en medio. En Cristo estaba con el pueblo. Pero en la iglesia está en su pueblo. Aquí empezamos. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está, este es el énfasis, clase, mírenla, en vosotros, el cual tenéis de Dios, no sois vuestros? La frase, no sois vuestros, nos habla de pasamos de pertenencia. Ya no me pertenezco a mí mismo, no soy dueño de mí mismo, ya no somos nuestros, no nos poseemos. ¿Y sabe a dónde me apunta esto? Versículo que amo tanto, que es en Proverbios capítulo 8, que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que un creyente sepa que Dios está en él, significa inmediatamente que él no es dueño de sí mismo. Que él tiene otro dueño. Que el que ahora llama los hechos y los consejos y las direcciones y las guías es otro. Yo vivo bajo su voluntad, no mi voluntad. Él es dueño absoluto. Jehová me posee. Y yo voy a esto, hermanos. Déjenme, he enseñado esto muchas veces. Jehová me poseía en el principio del día. No a la tarde, no a la noche cuando ya pasó el día y ya malgasté el día. Y digo, bueno, voy a abrir la Biblia y leer. ¿Cuándo? Y al final del día. Le doy lo que sobra a Dios del día. Cristo dijo, Jehová me poseía en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi padre me decía siempre, si Dios te posee en el principio del día, el día es ordenado tremendamente. Porque dice, ordenándolo todo. Jehová me poseía en el principio, ordenándolo todo. Necesitamos que Dios ordene el día. Y la única forma en un creyente es un creyente que entiende que tiene otro dueño, que no es su posesión. Seguimos. Dios en nosotros. Y estoy tomando solamente pasajes del Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primero, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segundo, Pablo pregunta, ¿qué comunión, la palabra koinonía, la luz con las tinieblas? Tercero, ¿qué concordia, Cristo con Belial? ¿Qué parte? Cuarto, el creyente con el incrédulo. Quinto, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes, dice, ustedes son. ¿Y a qué apunta Pablo en este pasaje? A que no puede haber compañerismo, ni comunión, ni concordia, ni parte, ni acuerdo. ¿Qué es eso, clase? Es que cuando Dios mora en un creyente se produce, nos guste o no nos guste, una separación. Y si el creyente sigue teniendo koinonía con la injusticia, Dios no está en él. Se produce automáticamente, yo no quiero participar de lo mismo, porque el Espíritu internamente me está diciendo no hay comunión, no hay concordia, no hay parte, no hay acuerdo, no hay compañerismo, no hay. Y Él me lo hace saber intensamente. Yo sé enseguida. De repente voy a mis amigos, mi padre me contaba esto, cuando él conoció a Cristo por primera vez, vio a sus amigos en una esquina y él estaba haciendo la iglesia y tenía la Biblia en su mano y se la puso debajo de la campera y la escondió. Pero no quería que lo vean, tenía vergüenza.
Y siguió caminando a la iglesia. Cuando lo vieron, él saludó y todo lo demás, pero se dio cuenta. No soy parte de ellos, ni ellos son parte de mí. ¿Qué significa, pastor? ¿Que no podemos sentarnos a comer con ellos? No, no estoy diciendo eso. Pero que es claro que si Dios está en ti, tú te puedes sentar con tu marido, tú te puedes sentar con tu esposa que no conoce a Cristo, o con tus hijos que no conocen a Cristo, o con tus patrones que no conocen a Cristo, y puedes comer en la mesa con ellos, pero sabes que no hay comunión, no hay acuerdo, no hay concordia, no hay. Es claramente hay un abismo entre él y yo. Él está pensando en lo terrenal, yo estoy pensando en lo eterno. Él está buscando la ganancia momentánea de esta vida y yo estoy buscando perder mi vida para alcanzar la que es eterna. Estamos en dos lugares diferentes, dos abismos diferentes. Yo estoy pensando en la eternidad, él está pensando en el tiempo. Y si Dios mora en el creyente, eso debe ser una marca clara, que lo llamamos separación, que yo ya lo he dicho otras veces en clase. Esto es Génesis capítulo 1. Lo primero que hizo Dios cuando creó la luz es separarla de las tinieblas. Dios hizo la luz y la separó de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y no se juntaron. Separación. Esto está en Génesis 1, versículo 1 al 5. Lo primero que Dios hace cuando crea la luz y separa la luz de las tinieblas produce una distinción, una diferencia entre el día y la noche. Sigo. Bueno, no leí todo el texto, hermanos, pero el texto es claro, después lo pueden leer. Habitaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, esto es donde voy a la separación, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Clase, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela. Y Abraham iba lentamente obedeciendo a Dios, no quería. Dios le dice, sal, sal. Si tu Dios mora en ti, el mandato es, no puedes estar siguiendo el mismo camino que ellos. No puedes andar junto con ellos, andarando juntos, dice Amós 3:3, si no están de acuerdo. No. ¿Qué concordia hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. 3. Dios y nosotros, como dice Efesios 1:13, escuchen ahora el texto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es una nota de MacArthur. El sello del Espíritu de Dios en el creyente significa 4 cosas principales. No las voy a desarrollar, pero si quieren les paso la nota, preciosa nota. Seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Un sello en un rollo, ponía el sello el rey, hay muchos de estos en el libro de Esther. Y cuando se ponía el sello, no se podía abrir, eso establecía seguridad. El sello marcaba autenticidad, este rollo es del rey. Pero además de eso, marcaba que el sello era del rey, era su propiedad. Y que porque tenía el sello, traía su autoridad. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, Él fue el sello de tu seguridad, de tu autenticidad, de tu propiedad y de tu autoridad. Este es mío y lo he sellado con mi Espíritu. Es auténtico. Pablo expande sobre esto en su segunda carta a Timoteo, le dice, conoce el Señor a los que son suyos y llevan este sello. Todo aquel que profesa conocer a Cristo, apártese de la iniquidad. Autenticidad, propiedad, autoridad. Salteamos. Efesios capítulo 3, versículo 14. Aquí está la Trinidad de nuevo. Quiero que noten más.
lo que sucede en un creyente que posee a Dios. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Noten, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Acá viene ese famoso por. El por, no yo, él, por su espíritu. Tienen que remarcar, estudiar la escritura y remarcar cuántas veces el por su espíritu aparece en la escritura. Es impresionante. Por su espíritu, el hombre interior por su espíritu. ¿Qué hace? Un creyente está fortalecido. Está fortalecido con poder. ¿Está pasando alguna aflicción? Está fortalecido con poder. Es una marca clara de un creyente. No está debajo de la depresión. No aguanto más. Tengo tantas aflicciones. No soporto más esto. La marca clara de que Dios está dentro de ese creyente es que lo está sosteniendo en la adversidad. Dios nos fortalece con poder por su Espíritu. Seguimos. Ahora pasa a Cristo. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y pasa de poder, del atributo de poder del Espíritu al atributo de amor de Cristo. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad, altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Si solo tuvieses una gota de cuánto eres amado, no estarías triste. Una gota. Una gota del océano de esa inmensidad. De saber que no tiene profundidad. Que tú nunca vas a poder saber cuán profundo tiene, ni cuán alto va, ni cuán lejos va. Y como MacArthur pone estas medidas en el mismo libro, dice la anchura es Efesios 1:4, no se escogió en él antes de la fundación del mundo. La longitud es Efesios 2:7, por los siglos venideros. La profundidad nos sacó de la muerte de nuestros pecados, Efesios 1:3, y la altura nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Para que seáis llenos, aquí está la tercera persona, de toda la plenitud de Dios, del Padre. Entonces tenemos el Espíritu, tenemos a Cristo y tenemos a la plenitud del Padre, mencionada. Si no hubiese otro texto en la Biblia, esto sería suficiente, clase. Un creyente está creciendo en el conocimiento del amor de Cristo. Está siendo lleno de la plenitud de Dios. Está siendo fortalecido por el Espíritu. Y como si esto fuese poco, Pablo termina diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde, clase? Acá, mírenlo por favor, en nosotros. Está hablando de Dios morando en nosotros, el poder que actúa en nosotros, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en la iglesia. Y esta frasecita aquí, la mayoría de las traducciones dicen por, no en. Por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es todo por Él, para Él. Es todo Él. Bueno. Dios en nosotros, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez el tema es en vosotros. Dios lo produce. El querer como el hacer. Un creyente me viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? No quiero leer la Biblia. No tengo ganas de leerla. Hace un signo de pregunta grandísimo a mi alma. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual podéis crecer.
Y ahí en ese mismo contexto Pedro dice, gustad de la benignidad del Señor. El Señor es bueno en que crea en nosotros un deseo por amor por la palabra de Dios. No tengo deseo por la palabra. Si no es pregunta. Entonces Dios no está produciendo en ti el querer como el hacer de su buena voluntad. Es Él que lo produce. Un creyente que posee a Dios tiene que poseer el querer. Tiene que poseer el deseo y el hacer de su voluntad. ¿Cómo puede ser que no tenga ese deseo? Dios en nosotros. Miren esto. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 24 hasta el final. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual también fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes, escuchen ahora, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Cristo en vosotros. Yo le dije la semana pasada, o la antesemana, perdón, si no, Cristo no está en ti, no hay esperanza. La esperanza está en que Cristo mora en mí. La esperanza de gloria. Pero fíjense el versículo 29, por lo cual también trabajo. Luchando, escuchen ahora, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿dónde? En mí. No es Dios del cielo tirándome un poquito de ayuda todos los días. Dale que te doy una mano. Haz lo mejor que puedas. Dale, ahí está, muy bien. No. Es Dios en mí. No Dios desde el cielo, sino Dios en su pueblo, dándoles su poder. Actúa poderosamente en mí. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuchen, cuando Cristo vuestra vida. Clase, esto me sorprende a gritos. A mí, en mi ministerio de creyente tantos años, esto me sorprende. La gente, los creyentes dicen, es mi vida. Es mi vida, pastor. Yo hago lo que quiero con mi vida. Perdón, la Biblia dice que la vida del creyente no es otra vida que Cristo. Es Cristo. No es tu vida, es su vida. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es mi vida. Y cuando Cristo mora en ti, Cristo es tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Miren hasta dónde va Pablo con esto. Revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Escuchen ahora, sino que Cristo es el todo. Y agrega Pablo, y en todos. Cristo ya está en todos los creyentes, pero Cristo no es el todo en todos los creyentes, sino que Cristo es el todo y en todos. Escuchen, y la paz de Dios gobierne, controle la palabra, vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Yo sé cuando un creyente anhela alabar, desea cantar, desea orar, desea estar en comunión, surge de esta frase, la palabra de Cristo morando abundantemente en vosotros. Es Dios en vosotros. Sigo. Dios en vosotros, Dios en nosotros. Dios es amor, dice Juan. El que permanece en amor, permanece en Dios. Dios en él. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. No dice, no está imitando a Dios.
no está comportándose como un creyente. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está diciendo, si Dios está en él, tendría una preocupación inmediata por alguien que no tiene lo necesario para vivir. Se ve la vida de Dios en el creyente cuando se preocupa por otros. Se ve. ¿Ves a alguien y sacas tu billetera? ¿Lo vas a ayudar? Para mí no me alcanza, para mí. Morir de hambre, negro. Yo te ayude. Juan dice, equivale a un corazón que se cierra contra las necesidades, a que en él no mora el amor de Dios. Y si no mora el amor de Dios, no mora Dios. Si Dios está en mí, va a haber amor y preocupación por otros. Dios en nosotros. Y esto es una definición mía para esta mañana cerrar. Ni sé qué hora es lo que me decís, porque acá no estoy viendo en mi iPad la hora. 54. Listo, cierro acá. La semana que viene quiero llevarlos a cómo moró Dios en Cristo. Y cuando tú veas cómo Dios moró en Cristo, vas a decir, ojalá fuese así conmigo. Ojalá fuese así conmigo. Esta es mi definición. Dios en nosotros produce nuestra habilidad, nuestra suficiencia. Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios en nosotros, Pablo dice a los Corintios, manifiesta la excelencia de su poder. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios en nosotros nos trae la palabra de la reconciliación. Pablo dijo así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí está. Dios morando en nosotros se manifiesta, número uno, en vida, en amor, en verdad, en cuidado, en poder, en suficiencia, en temor, en temblor, en reverencia, en dependencia, en compasión, en misericordia, en separación, en comunión, en preocupación. Nada de esto lo tienes que producir. Se produce por su presencia en ti. Tú no tienes que tratar de amar. Él ama a través de ti. Tú no tienes que tratar de preocuparte. Él se preocupa a través de ti. Es su presencia en tu vida que manifiesta este fruto. En esencia, todos los alelón, ¿se acuerdan cuáles son los alelón? Es los unos por los otros. Todos los alelón son de Dios. Nacen y se generan en Dios. Amor, gozo, paz, todas sus virtudes por medio de nosotros. Somos canales de sus virtudes como pueblo que ha alcanzado misericordia. Adoración, servicio, devoción, singularidad de visión. Ya no miramos con ojos momentáneos, miramos lo eterno. Déjenme cerrar con esto. Cuando Salomón hizo el templo, luego que Dios descendió a morar en él, se postró rostro a tierra en adoración. Moisés igual, cuando Dios llenó también el tabernáculo. Miren las palabras, y con esto termino. Miren a Salomón. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron, número uno, sobre sus rostros en el pavimento. Adoraron, número dos, y alabaron, número tres, diciendo,
Él es bueno, un atributo. Su misericordia, dos atributos, es para siempre, tercer atributo, eterno. Cuando Dios en Cristo entró a tu alma, la primera oración del Espíritu es: Dios es bueno y su misericordia para conmigo es para siempre. Y me postro en adoración y alabanza. Si Dios está en ti, eso debe ser el fruto inmediato de su presencia. Provoca temor, reverencia. Cuando pisó el monte Sinaí tembló. Cuando se paró al lado del Mar Rojo tembló. Cuando se paró en el Jordán tembló. Y cuando entró a su pueblo, Pablo dijo: vivo con temor y temblor. Porque la presencia de Cristo del cielo al apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, le provocó temor y temblor. Temblaba mientras le decía: ¿quién eres, Señor? Ese ser dice: voy a morar en ti. En ti. Se va a producir todo esto. Mi presencia en el creyente no puede ser nula, no puede ser vacía. Por cuando Dios viene a morar en nosotros, se produce un efecto de consecuencia de Él en nosotros. Déjame terminar con una ilustración re pobre, muy pobre. Hemos tenido mucha gente en nuestra casa, tema hospitalidad, a través de los años. Algunos nos quedan remarcados, ya sea por su mala conducta o por su extremo servicio. Y a veces hay un joven que ustedes conocen, que cada 2 por 3 me llama y dice que quiere venir a visitarnos y quedarse una semana. Y se llama Daniel. Y cuando él viene, es extremo su servicio. Y se sabe que está en casa, porque sirve. Y deja un impacto. Y se va. Y cuando se va, bueno, no siente esa escasez de una persona muy servicial. Y tú has conocido personas así, que han venido a estar en tu casa unos días y o puede ser un dolor de cabeza o pueden ser un tremendo beneficio. Si un hombre puede hacer tan impacto en una casa, de cuando él está ahí, la llena con su actitud de servicio y atención, ¿qué piensas que cuando viene a morar Cristo en ti? ¿Qué virtudes tiene Él para llenar tu casa y que se muestre a través de tu casa? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por poder mirar tu perfecta ley. Sé que hay mucho aquí para pensar, meditar y que muchas cosas no entendemos ni comprendemos, pero pedimos, Señor, que nos vayas enseñando. Te agradecemos en el nombre de Cristo.